Recuerdo aún como si fuera ayer el día que mi padre se fue. Tenía 10 años, apenas una niña, y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Soy Rachel, y antes de esa jornada aciaga, mi vida era un torbellino de alegrías y emociones vibrantes. Los fines de semana, al despuntar el alba, él y yo, con nuestras bicicletas reluciendo bajo el sol naciente, surcábamos el parque a toda velocidad. «Vamos, Rachel, tú puedes», resonaba su voz, una bocanada de aliento en cada una de mis carreras. Pasábamos incontables horas entrenando juntos. Nunca faltó a ninguno de mis eventos deportivos. Fuese un partido de fútbol o una simple carrera por el vecindario, allí estaba él, animándome con su radiante sonrisa y un entusiasmo inagotable. Pero tras el entierro, todo cambió. Mamá, que siempre había observado nuestras aventuras deportivas con una leve desaprobación, se empeñó en convertirme en alguien completamente diferente. «Rachel, cariño, guarda esas zapatillas», decía con un dejo de amargura en su voz. «Te compré unos preciosos zapatos de ballet. ¿No preferirías probarlos?» Al principio, los cambios fueron sutiles, como una brisa suave. Luego, se precipitaron como una avalancha imparable. Las actividades deportivas de fin de semana desaparecieron, sustituidas por compras de vestidos y maquillaje. Las revistas deportivas fueron reemplazadas por publicaciones de belleza, y cada cumpleaños traía una nueva pila de cosméticos que nunca deseé usar. «Quédate quieta, Rachel», me ordenaba, mientras intentaba maquillarme con torpeza. Toda señorita debe aprender estas cosas. Pero yo no quería ser una señorita. 4 años de lucha incesante culminaron, y una sombra de tristeza se cernía. La persona más importante para mí no podría estar presente. Disimulé mi desazón, pero la mirada penetrante de la abuela lo percibió todo. «Lo siento tanto, mi niña», susurró, su voz cargada de pesar. «Anhelaba estar allí contigo». Aquella noche, el sueño se esquivaba como un gato huidizo. Me revolvía en la cama, buscando una salida a mi angustia. Entonces, como un relámpago en la oscuridad, la idea surgió. Si la abuela no podía llegar a mi graduación, la graduación iría a ella. Al amanecer, acorralé a Tyler, mi compañero de clase, un manitas con los artilugios tecnológicos. «¿Sigues teniendo esa minicámara que hace transmisiones en vivo?», le pregunté. Expuse mi plan, y sus ojos brillaron con entusiasmo. «Genial», exclamó. «Podemos sujetarla a tu toga, y tu abuela lo verá todo en tiempo real en su teléfono». Cuando llamé a mi abuela para contarle mi idea, escuché una melodía de alegría en su voz. «¿Quieres decir que podré verlo todo? ¿Como si estuviera allí?», preguntó con asombro. «Todo», le prometí con firmeza. «Escucharás los discursos, me verás cruzar el escenario, absolutamente todo». Un llanto de júbilo inundó la línea. «Eres tan lista, igual que tu padre. Él estaría tan orgulloso de ti, Rachel». Más tarde, reuní a mis amigos para advertirles sobre la transmisión en directo. Solo, cuidadito con el lenguaje, ¿vale? Mi abuela estará escuchando, les advertí con una sonrisa nerviosa. Respondieron con risas comprensivas. «No te preocupes», me aseguró Sara, mi compañera de cuarto. «Nos comportaremos como angelitos. Lo prometemos». Esa noche, frente al espejo, ensayé mi caminar triunfal hacia el escenario, imaginando a mi abuela, desde su cama, probablemente con un pañuelo listo para secar sus lágrimas de felicidad. El día de la graduación no fue el que soñé cuando pisé por primera vez la universidad. Sin embargo, una extraña armonía lo envolvía. Había imaginado ese momento con exactitud. El sol acariciando la piel, el campus radiante, la presencia intangible de mi abuela a través de la diminuta cámara prendida a mi toga. Todo era una sinfonía perfecta, hasta que la vi a ella. Mamá, en medio del auditorio, con un vestido azul marino que nunca antes había visto. Por un instante, creí que mi mente jugaba a una mala pasada. Pero no, era ella, inconfundible. Mis manos temblaban mientras acomodaba mi birrete, agradecida de que mi abuela no pudiera ver mi rostro a través de la lente. Mantuve la compostura durante toda la ceremonia, incluso al cruzar el escenario para recibir mi título, sintiendo la intensidad de su mirada clavada en mí.
¿Qué hacía allí? No había respondido a la invitación, ni había hablado conmigo en meses, salvo los acostumbrados mensajes navideños. Después de la ceremonia, mientras mis amigos se abrazaban y celebraban con sus familias, sentí su mano en mi brazo. Rachel, susurró, ¿podemos hablar a solas? Un nudo se formó en mi garganta, pero asentí. Nos alejamos del bullicio, buscando refugio bajo la sombra de un imponente roble. Por un fugaz instante, la esperanza, vivaz como un colibrí, revoloteó en mi pecho. Quizá finalmente había comprendido su error. Quizá había venido a pedir perdón. Estoy orgullosa de ti, dijo, y durante un segundo, breve pero intenso como un relámpago, me sentí de nuevo una niña pequeña, ávida de su aprobación. El mundo se desplomó a mis pies como un castillo de naipes. Mamá, con la frialdad de un glaciar, mencionó la Universidad de Ana, como si comentara el tiempo. Ahora que te graduaste y trabajarás, empezó, debemos hablar del fondo universitario de tu hermana. Su comentario cayó sobre mí como una losa de piedra. ¿Qué? ¿Ana, recién salida del bachillerato? Sus calificaciones, según mamá, no eran tan brillantes como las mías, descartando cualquier beca. Se requeriría el pago completo de la matrícula. Me quedé petrificada. La información se negaba a sentarse en mi mente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté, con la voz apenas un susurro. ¿Hace años no me dijiste que ahorrabas para su educación? Por eso no podías ayudarme, ¿recuerdas? El rostro de mi madre se endureció, transformándose en una máscara de mármol. Tuvimos otros gastos imprevistos, respondió. La vida da muchas vueltas, Rachel. Deja de vivir en el pasado y ayuda a tu familia. ¿Ayudar a mi familia? Un volcán de furia comenzó a despertar en mi interior. ¿Esa misma familia que me echó a la calle? ¿Esa misma hermana que me hizo la vida imposible durante años? No seas dramática, espetó mi madre, con una severidad cortante. Tú decidiste irte. No pagaré su universidad, respondí con firmeza, la voz teñida de amargura. No después de todo lo que ella me hizo. La mano de mi madre se abalanzó sobre mi muñeca. Sus dedos se clavaban como garras. Escúchame, niña egoísta y arrogante, siseó, su rostro a centímetros del mío. Estás obligada a ayudar a tu hermana. Si te niegas, ni siquiera pienses en volver a casa después de la graduación. De hecho, te desheredaré por completo. ¿Es eso lo que quieres? Intenté mantener la calma, a pesar de la furia que me hervía por dentro. Esa casa pertenece a la abuela, le recordé. La risa de mi madre fue gélida y cruel, un sonido que nunca antes había escuchado de sus labios. Ay, querida, susurró, con una dulzura empalagosa que me heló la sangre. Tu abuela no está bien. Lleva un tiempo enferma. Un brillo gélido en sus ojos me revolvió el estómago. La verdad, ha resistido más de lo que cualquiera imaginaba. Pero cuando finalmente se vaya, y eso será pronto, todo será mío. Soy su única hija, después de todo. La frialdad con que mencionó la muerte de mi abuela, la esperanza apenas disimulada en su voz, me provocó un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Esa no era mi madre, o quizás sí lo era, y yo solo ahora la veía con claridad. No te ayudaré, le espeté, liberándome de su agarre. Ni ahora, ni nunca. Huí prácticamente hasta mi habitación en la residencia, mi toga de graduación ondeando tras de mí como una bandera de rendición. Apenas cerré la puerta, mi teléfono vibró. Era la abuela. Rachel. Su voz era firme y cristalina, sin rastro de la enfermedad que mi madre había descrito. Lo oí todo. Mi mano voló hacia la cámara, aún prendida a mi toga. En medio del caos, había olvidado por completo la transmisión en vivo. La abuela había sido testigo de toda aquella escena desagradable. Lo siento mucho, balbuceé, hundiendo mi cuerpo en la cama. No quise que... Escucha, me interrumpió la abuela. Necesito que hagas las maletas y vengas a casa inmediatamente. ¿Puedes hacerlo? El trayecto a casa de mi abuela duró varias horas. Durante todo ese tiempo, las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza,
La manera en que hablaba de la muerte inminente de mi abuela. ¿Cómo podía ser tan insensible con su propia madre? Al llegar, la abuela estaba sentada en su sillón favorito, con una fragilidad que me partía el alma, una imagen de debilidad que contrastaba con la fuerza de su voz en la llamada. El abrazo de mi abuela fue un torbellino de afecto contenido, antes de sentarme en la mesa de la cocina. Tu madre y yo compartimos una charla. Singular, esta mañana, dijo, sirviéndonos té. Casi me ahogo con el líquido al escuchar lo siguiente. Después de tu graduación, la llamé y le pedí que abandonara mi casa. Los ojos de mi abuela brillaban, una mezcla de picardía y firmeza que me dejó sin aliento. Parecía sorprendida, como si descubriera que su creencia de que mi casa era, de alguna manera, su casa, fuera una ilusión. Al día siguiente, rumbo a la vivienda de mi abuela, donde residía mi madre, el automóvil se sentía como una carroza fúnebre, camino a un inevitable juicio. Allí estaban, mi madre, Richard y Anna, esta última más alta, pero con la misma expresión altanera de siempre. Mi madre apenas me dirigió una mirada al entrar, ignorando cualquier saludo. Madre, dijo, dirigiéndose a mi abuela y obviándome con descaro, todo esto es un malentendido. Rachel te ha mentido. Nunca dije que la echaría o algo parecido. Mi abuela se instaló en su sillón favorito de la sala y clavó su mirada en mi madre. Yo lo escuché todo, Sara. La cámara grabó cada palabra de la toga de Rachel en la graduación. Cada amenaza, cada crueldad, incluso tus encantadores deseos de mi muerte. El color abandonó el rostro de mi madre, pero se recompuso rápidamente. Aquellos labios dibujaron su sonrisa fingida, tan familiar. Oh, madre, debes haberlo malinterpretado. Podemos hablarlo luego, cuando estemos más tranquilos. La respuesta de mi abuela fue rotunda. No, Sara, no habrá un luego. Abuela, ¿por qué no te mudas conmigo? Podríamos alquilar tu casa y yo te cuidaría. Me miró, pensativa, como escudriñando el fondo de su alma. No es una mala idea, cariño, dijo finalmente. Esta casa es más grande, y la compañía siempre es bienvenida. Y así lo hicimos. El hogar de mi abuela, ahora habitado por una encantadora familia joven, generaba un ingreso constante que se sumaba a sus ahorros, una fuente inagotable de tranquilidad. Transformamos la sala en un refugio acogedor, nuestro espacio compartido, donde las noches se deslizan entre viejas películas y recuerdos de papá, un río de añoranza que nos une. A veces, en el torbellino de la ciudad, veo a mamá y a mi hermanastra. Ellas, como aves asustadas, evitan mi mirada, huyendo en la dirección opuesta. He escuchado, a través de conocidos comunes, que viven en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, y que mi hermanastra estudia en una universidad pública, un giro inesperado en sus planes. Pero, la verdad, apenas las recuerdo. Mi vida rebosa, mi trabajo, mis amistades, y sobre todo, mi abuela, quien me ha enseñado el verdadero significado del amor incondicional, llenan mis días. Hemos construido nuestro propio núcleo familiar, solo nosotras dos, y es más que suficiente. Cada amanecer comienza con el aroma del café de mi abuela y el murmullo de su canto en la cocina, una melodía que impregna mi alma. Cada tarde, compartimos la serenidad del jardín que ella, con paciencia infinita, me enseña a cultivar. Y cada día agradezco ese golpe de suerte, ese capricho del destino que me hizo llevar mi cámara a la graduación. El deseo me asaltaba como una ráfaga, sentir el viento en mi cabello, desafiar mis propios límites, como en aquellos días junto a papá. Los espejos de casa, traicioneros reflejos, me mostraban la imagen que mamá deseaba, no la que yo era. Una grieta inmensa se abría entre su anhelo y mi ser. Cada vez que mis zapatillas reemplazaban los tacones, cada vez que la pelota de baloncesto silenciaba el ruido de los pinceles, la frustración y el desencanto se dibujaban en su rostro, una máscara que me convertía en un rompecabezas roto. 3 años transcurrieron así, una silenciosa guerra entre su visión y mi esencia. Entonces él apareció, Richard, un viudo con una hija de 9 años, Anna. Una chispa de esperanza iluminó mi interior. Quizás una nueva presencia traería armonía, y mamá dejaría de esculpirme a su antojo. Pero Anna se reveló como una pesadilla encarnada.
Su imagen opuesta a la mía, una muñeca perfecta, envuelta en encajes, obsesionada con el maquillaje, una fiera disimulada tras la máscara de la inocencia. Aprovechaba la distracción de los adultos para sembrar el caos. Mi tarea desaparecía misteriosamente. Mi habitación se convertía en un campo de batalla. Sus comentarios hirientes sobre mi estilo sencillo me perforaban como dardos. Se expresa, decían ellos, mientras yo sentía la amargura de la verdad. Aquello no era independencia, ni espíritu libre, era pura maldad, un plan minuciosamente orquestado para hacerme la vida imposible. Lo peor era mi impotencia. Ser mayor no me otorgaba el derecho a defenderme sin ser tachada de villana. El sol caía a plomo sobre nuestro jardín aquel sábado, un día de boda breve y sencilla. Vestía un incómodo vestido de dama de honor, observando a mi madre radiante junto a su nuevo esposo y a su hija. Al día siguiente, irrumpieron en nuestra casa, cajas y cajas repletas de objetos rosados y delicados, una invasión de tul y lazos que se apoderó de cada rincón. Mamá, Ana, resonaba la voz dulcísima de Ana, cada palabra un golpe directo a mi estómago. ¿Me ayudas con el pelo?, me preguntaba, y mi madre, bañada en una felicidad desbordante, acudía rauda, mientras yo, invisible, me quedaba en el umbral. Era como una obra de teatro grotesca donde todos interpretaban sus papeles a la perfección, menos yo. Ana era el sueño hecho realidad para mi madre. Horas probándose vestidos, experimentando con maquillaje, buscando su consejo en cada detalle. Nunca se ensuciaba, aborrecía los deportes, su vida era una coreografía calculada. Pero tras las puertas cerradas, Ana cambiaba. Esperaba a que estuviéramos solas para mostrar su verdadero rostro. Una mañana, desperté tarde para la escuela. Ella se había colado en mi habitación y había apagado mi despertador. ¿Te quedaste dormida?, preguntó con inocente dulzura en el desayuno, mientras mi madre me reprendía por mi irresponsabilidad. De ahí en adelante, todo empeoró. Accidentalmente vertía esmalte en mis camisetas favoritas, o olvidaba compartir el baño. Terminaba lavándome la cara en el fregadero de la cocina, intentando prepararme para el colegio, mientras ella disfrutaba de duchas interminables, que parecían durar una eternidad. Un día, tras descubrir mis deberes empapados, intenté explicárselo a mamá. Su mirada, cómplice con la de Ricardo, mi padrastro, me heló. Un suspiro maternal, un gesto de resignación. Era como si dos extraños observaran mi desconsuelo. Chicas, son hermanas ahora. Resuelvan esto entre ustedes, sentenció mi madre. Una frase hueca que resonaba con la fría aprobación de Ricardo, quien acarició la cabeza de su hija con una paternalidad impostada. ¿Cómo podíamos llevarnos bien?, me preguntaba, atormentada. Ella, una arpía disfrazada de ángel, me hacía la vida imposible. Escondía mis cosas, destrozaba mi habitación y luego fingía inocencia ante mi justa indignación. Lo peor, mamá le creía, sin dudar. Así que busqué refugio en casa de la abuela, a solo 5 manzanas de distancia. Su hogar se convirtió en mi oasis, un lugar donde la hipocresía no tenía cabida. Allí podía ser yo misma, sin máscaras ni rivalidades. ¿Todo bien en casa, Rachel?, me preguntaba la abuela, sus ojos penetrantes, leyendo mis silencios. Sí, estoy bien, respondía, evitando cargarla con mis penas. Me gusta pasar tiempo contigo, añadía, una verdad a medias. Su sonrisa, su mano apretando la mía, valían más que todos los forzados intentos de unión de mi madre. En casa de la abuela no había revistas de moda, ni críticas constantes a mi ropa o comportamiento, ni los juegos macabros de mi hermanastra. Solo aceptación y amor puro, sin artificios. El tiempo se estiró como chicle, hasta que finalmente terminé la secundaria. 12 meses de arduo trabajo en la búsqueda universitaria. Noches sin dormir puliendo solicitudes y ensayos. Varias universidades como destino, con la esperanza de una sola aceptación. Un torbellino de alegría me invadió al recibir las cartas. 3 universidades me deseaban, pero una brillaba con luz propia. Una beca parcial,
a miles de kilómetros. Perfecto. Ensayé 1000 veces la escena con mamá y mi padrastro. Quizá esta vez sería diferente. Quizá sentirían orgullo. Elegí la hora del desayuno, cuando reinaba la calma. He sido aceptada en 3 universidades, anuncié, luchando por mantener la compostura. Una me ofrece una beca parcial. Mamá levantó la mirada de su café, su rostro, un enigma. Ana, 14 años y más insoportable que nunca, interrumpió su desayuno con un gesto petulante. La matrícula no será un gran problema con la beca, añadí, mostrando la carta. Y la universidad tiene un programa excepcional. Eres una adulta, me interrumpió mamá, intercambiando una mirada cómplice con mi padrastro. Debes resolver tus asuntos. Sentí un golpe, una bofetada invisible. No tenemos dinero para tu universidad ahora mismo, dijo, apretando los labios. Estamos ahorrando para la educación de tu hermana. La cara de Ana se iluminó con una satisfacción cruel. A escondidas, me sacó la lengua, la madurez de una joven de 14 años. Pero eso es dentro de años, protesté. ¿Y con la beca? Insistí. No, Rachel, respondió mamá con firmeza, girándose hacia Ana. Cariño, no olvides tu clase de baile hoy. No, mamá, respondió con una dulzura empalagosa, alargando la palabra mamá y mirándome con una sonrisa burlona. La paciencia se me agotó. Dejé caer la silla y abandoné la mesa, el desayuno casi intacto. Nadie me llamó. Nadie se preocupó por mi estado. Desde mi habitación, escuché las risas y las charlas de mamá y mi hermanastra, como si mi ausencia fuera invisible, un vacío sin importancia. Las lágrimas brotaron, un torrente incontenible. Todos esos años de esfuerzo, de calificaciones impecables mientras soportaba las burlas de mi hermanastra, y esa era mi recompensa. Ellas ahorraban para la universidad de ella, pero ni un centavo para la mía. Al día siguiente, busqué el refugio de la casa de mi abuela. Con una sola mirada a mi rostro, me abrazó con fuerza. ¿Qué ocurre, mi vida?, preguntó, guiándome hacia su acogedora cocina, donde el aroma a café recién hecho y pan fresco me envolvió como una manta reconfortante. Le conté todo: las cartas de aceptación, la beca, el rechazo de mi madre. Vi cómo la expresión de mi abuela se tornaba sombría con cada palabra. Sus manos se apretaron alrededor de la taza de café. ¡Qué disparate! Sara ha perdido totalmente el juicio, exclamó, su voz un trueno suave pero firme. Extendió la mano y tomó la mía. No te preocupes por la universidad, Rachel. Yo pagaré. Abuela, no puedo pedirte eso. No me lo pides, te lo ofrezco, respondió con decisión. He ahorrado durante toda mi vida, y qué mejor destino para mi dinero que la educación de mi nieta. Vas a ir a esa universidad, y vas a hacer que tu padre se sienta orgulloso. Al llegar a casa esa tarde, la atmósfera en la sala era gélida, como un presagio de tormenta. La expresión de mamá, una máscara de furia contenida, me heló la sangre. Sus labios, apretados como una fina línea, y sus ojos, 2 brasas encendidas, me anunciaban el vendaval. ¿Así que corriste a quejarte a tu abuela?, espetó antes de que mis pies cruzaran por completo el umbral. Me llamó, vociferando sobre tu supuesto abandono y mi negativa a costear tu universidad. ¿Cómo te atreves a hacerme quedar mal ante mi propia madre? No te hice quedar mal, mamá, repliqué, luchando por mantener la calma ante la embestida. Tú misma te hundiste al elegir a tu hijastra antes que a mí. Un torrente de reproches se desató. ¡Ingrata!, bramó, su rostro enrojeciendo como un tomate. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Y ahora intentas sembrar discordia entre mi madre y yo? Sus palabras como dagas me perforaban. Solo le conté lo sucedido durante el desayuno, la verdad pura y simple. La verdad, se burló, con una amargura glacial. La verdad es que eres una niña malcriada, engreída, incapaz de aceptar que ya no eres el centro del universo. Sube a tu habitación. No quiero verte hasta mañana. Ascendí como un autómata. La rabia me estrujaba. Al cerrar la puerta con un golpe seco, mis manos temblaban. A través de las paredes, escuché las risitas ahogadas de mis hermanastras.
Sin duda, habían escuchado todo y se deleitaban con mi sufrimiento. Esa noche, el sueño se esfumó. En lugar de descansar, reuní mis pertenencias: ropa, documentos, las pocas fotografías que conservaba de papá y las medallas que habíamos ganado juntos. Al amanecer, mi maleta, abarrotada de recuerdos y decisiones, estaba lista. El alba me encontró preparada para partir, dejando atrás un hogar convertido en un campo de batalla. El aroma a café recién hecho me despertó. Mamá ya había partido a su clase matutina de yoga. Escapé sigilosamente, como un pájaro abandonando el nido. El aire fresco, puro como el agua de manantial, me envolvió, presagio de un nuevo capítulo. No miré atrás. La casa de la abuela me llamaba. Su sonrisa, anticipándose a mi llegada, me recibió antes siquiera de tocar la puerta. Parecía esperar mi llegada con impaciencia. Esa tarde, instalada en su acogedora habitación, envié un mensaje a mamá. Me quedo en casa de la abuela hasta que comiencen las clases. No te preocupes. La confirmación de lectura llegó al instante, pero el silencio fue su respuesta. Un silencio que se prolongó, día tras día, semana tras semana. Un vacío que resonaba con la lejanía que ahora nos separaba. Las 4 semanas previas a la universidad transcurrieron velozmente, entre las paredes protectoras del hogar de mi abuela. Encontré un trabajo en el Café Dulce Grano, una cafetería cercana. Cada turno, cada uno de los 10 centavos que ganaba, se sumaban a mis ahorros, ladrillo a ladrillo, para construir mi futuro. Por fin, llegó el día de partir. La estación de trenes estaba desierta a esa temprana hora. Llámame cuando llegues, dijo mi abuela, abrazándome con fuerza. Recuerda, siempre puedes volver. Mi casa es tu casa ahora. Miré a mi alrededor por última vez, una esperanza fugaz de ver a mamá materializarse ante mis ojos, pero solo la silueta de mi abuela, agitando la mano hasta que el tren se perdió de vista, me acompañaba. La universidad superó mis expectativas. Fue un renacer. Por primera vez en años pude respirar profundo, sin la opresión de las expectativas ajenas. Hice amistades auténticas, personas que me aceptaron tal como soy, sin intentar moldearme a su antojo. En la biblioteca universitaria, entre libros y estudiantes ávidos de conocimiento, encontré mi refugio. El silencio, un manto protector, envolvía mis jornadas. El salario, un consuelo que me liberaba de la dependencia de mi abuela. Sin embargo, cada mes, $200 llegaban puntualmente, a pesar de mis reiteradas negativas. Su insistencia era un río caudaloso, inquebrantable. Mamá, por otro lado, se había desvanecido como un susurro, reducida a efímeros mensajes de texto y saludos vacíos en fechas señaladas. Recuerdo un día, a mitad de mi primer año, un «¿Cómo estás?» resonó en mi pantalla. 3 palabras que me dejaron petrificada, antes de responder con un lacónico «bien», estudiando mucho. Fue nuestro diálogo más extenso en meses. Un intercambio de pocas palabras, tan breve como la llama de una vela a punto de apagarse. Después, una gélida rutina se instauró. Feliz Navidad y feliz cumpleaños. Frases huecas, cada vez más desprovistas de calor humano. En las redes sociales, veía imágenes de mamá y mi hermanastra, radiantes en centros comerciales y restaurantes lujosos, sonrisas que reflejaban una felicidad inabarcable. Quizás la tenían. Cuando la graduación se asomó en el horizonte, 2 invitaciones surcaron el espacio, una para mi abuela, otra para mamá. Enviar la segunda fue como arrojar una botella con un mensaje al mar embravecido. Sabía que probablemente nunca recibiría respuesta, pero una fuerza invisible me impulsó a hacerlo. La llamada de mi abuela fue un presagio. Su voz, una hoja seca crujiendo al viento, delataba una tormenta interior. «Rachel, cariño», susurró, «no me encuentro bien para viajar. El médico me ha recomendado reposo». Mi corazón se desplomó. Un abismo oscuro se abrió en mi pecho, un vacío tan profundo como el océano al que había lanzado mi mensaje en una botella.